Vamos Gracias. a comenzar. Nos queda esta sesión y la próxima. Estamos ya terminando este proceso. Nos queda bien poquito, han sido casi 12 sesiones juntos. Y hoy vamos a recordar nuevamente nuestro objetivo específico de fortalecimiento, que es el que estamos trabajando específicamente ahora, que tiene que ver con generar objetivos y aprendizajes compartidos para el mejoramiento de la gestión institucional, ¿ya? Eh, Obviamente poniendo en el centro del aprendizaje a los estudiantes. Dijimos cuando comenzamos a ver todo lo que era el aprendizaje basado en proyectos que íbamos a tener 4 sesiones. La primera, no sé si la recuerdan, que hablamos del paradigma de contenidos al paradigma de acción. Esa fue la primera. Reflexionamos harto en eso. La segunda, que la realizó María Belén, que hoy no está por motivos de salud, es la socialización rica. Hoy día vamos a ir a un tema un poco más duro en sí, que es el ciclo del ABP, ¿ya? Cómo se realiza este ciclo. Es un poco más complejo, por eso hay que estar un poquito más atento, si hay dudas hay que preguntar de inmediato, pero es fácil de entender de una u otra forma, pero el ciclo ya es otra cosa, ¿ya? Y la otra semana vamos a finalizar con la evaluación en ABP, ya sea portafolio, ya sea, no sé, cualquier tipo de evaluación que generalmente el aprendizaje basado en proyectos declara, ¿ya? Voy a proyectar porque hoy me toca exponer a mí solito porque María Belén me abandonó. Me avisan si se logra visualizar. Sí, sí se ve súper bien. Gracias. Ya, vamos a comenzar. Voy a mirar la hora porque yo soy muy bueno para hablar, entonces de repente me entusiasmo demasiado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el ciclo del ABP, como les dije, y obviamente, como recomendación, siempre cuando exponemos y como equipos directivos también es súper importante contar con una bibliografía sólida, adecuada, que nos permita un poco respaldar nuestro trabajo que vamos a exponer, independiente que seamos expertos algunos o algunas en ciertas temáticas, porque todos tenemos temáticas que manejamos más que otras, eso es parte de la normalidad y es parte de la especialidad que tenemos, ¿cierto? Bueno, los autores de esta semana en el fondo son 7, pero hay 4 que son los que más se van a repetir dentro de lo que vamos a exponer. ¿Ya? Uno de esos es el segundo que aparece que dice Cross A 2003, que es Ana Cross. ¿Ya? Esta autora es súper interesante lo que ella plantea, porque ella menciona una modificación, se podría decir, importante a la hora de poder realizar las clases. Ella habla del despliegue argumentativo que los docentes desarrollan en una sesión de clase. Ya ella tiene un libro que se llama Convencer en clase, en donde menciona la importancia de cómo nosotros podemos usar el lenguaje, el despliegue argumentativo para la mejora de la sesión y para que los estudiantes en el fondo tengan más y mejores aprendizajes solo con nuestro discurso. Ya esa es una de las autoras que vamos a plantear. El otro es David Parkins, que aparece ahí en 2009. Él es escritor, es estadounidense. Él habla principalmente de lo que es el aprendizaje pleno, ¿ya? Es autor de varias publicaciones en relación al conocimiento del aprendizaje y de la enseñanza, ¿ya? Y también vamos a sacar algunos textos, o sea, algunos textos puntuales de él. También tenemos a John Dewey, que todos lo conocemos en el fondo, ¿cierto? Que es un pedagogo famoso, psicólogo, filósofo estadounidense, que si bien es del 1850 y tanto, 1860, siempre su texto o su libro, Mi Credo Pedagógico, ha estado presente en varios estudios y varias publicaciones. Y por último tenemos a William James Popin, que es un filósofo también. Él habla del poder transformador de la evaluación formativa. Este autor es famoso porque, no sé, yo sé que lo han escuchado, porque habla mucho en relación a la evaluación, pero a la evaluación referida a la forma y a la evaluación referida al criterio, ya que lo hemos escuchado también. ¿Ya?
Bueno, hoy vamos a ver los 6 pasos del ciclo del ABP. Ya, vamos a comenzar por el aprendizaje basado en proyecto como flujo de trabajo. Vamos a ver la entrada en el proyecto. La etapa 3 sería el desafío. La 4, la búsqueda de información. La 5, la respuesta al desafío y la elaboración del producto final. Y la 6, la evaluación y la difusión de resultados. Vamos a ver la ABP como un flujo de trabajo, que esta es la primera parte, ¿ya? Es importante entender que cuando comenzamos a trabajar con el aprendizaje basado en proyecto, el diseño de un proyecto de aprendizaje responde al flujo de trabajo que va desde el planteamiento de un desafío hasta la resolución, ¿ya? A lo largo del flujo que los alumnos van trabajando, de trabajo en este caso, los estudiantes hacen una serie de tareas que el aprendizaje basado en proyecto va en el fondo solicitando, ¿ya? Y la idea de estas tareas que nosotros podamos darle a los niños es para que ellos puedan conllevar mejor la información, procesarla y usarla como una información para su producto final, que eso es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿ya? A partir de esto, de este esquema básico, es importante, dice, entender que diseñar un proyecto de aprendizaje es fundamental, ¿ya? Y hay que entenderlo desde la perspectiva que es una actividad creativa, ¿ya? Invitar a los niños a que es una actividad creativa, como punto 1. Después vamos a hablar de los roles y todo, cómo poder hacerlo. Entonces, consiste a partir de las referencias del currículum, que esto es clave, un posible desafío que vamos a ofrecerles a los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué es clave decir que consiste, y es importante tener en claro la referencia del currículum? Porque muchas veces ocurre que cuando se trabaja el aprendizaje basado en proyectos, hay problemáticas en relación a cómo interpreto el currículum. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Desde esta perspectiva, como el aprendizaje basado en proyectos, tenemos el Canvas, que yo sé que varios lo pueden conocer, sobre todo los profes que trabajan más ciencia, y el diseño de proyecto y la línea de tiempo, que va todo unido. Dice en esta diapositiva, con frecuencia el currículum contiene claves que nos pueden ayudar a definir el proyecto, aunque estas no se esconden siempre entre los contenidos, ¿ya? Algo que es súper importante destacar cuando nosotros vamos a trabajar con el aprendizaje basado en proyecto, es encontrar esas claves, ¿ya? Y esas claves de repente podemos encontrarlas en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje, ¿ya? Porque muchas veces solo nos quedamos con el OA, con el objetivo de aprendizaje, y no acudimos para poder realizar este diseño de mi actividad a los criterios de evaluación o a los estándares de aprendizaje. ¿Ya? Por eso acá dice, es recomendable en este sentido leer el currículum desde fuera de la lógica del paradigma de los contenidos. ¿Ya? ¿Se acuerdan del paradigma de los contenidos que se diferenciaba del paradigma de acción? Porque el estudiante era un participante más activo de su proceso, ¿cierto? Entonces es importante leer el currículum desde fuera de la lógica del paradigma de los contenidos, ¿ya? Ya que muchas veces el enunciado que aparece, o los mismos objetivos de aprendizaje cuando nosotros los escuchamos, tienen deficiencias, por lo tanto, acudir a los estándares de aprendizaje o a los criterios de evaluación es clave al momento de plantear un poco a los estudiantes cómo va a ser este proceso y potenciar la enseñanza activa, ¿ya? Es importante destacar, dice ahí, que uno de los riesgos más importantes del aprendizaje basado en proyectos, especialmente cuando aún no tenemos experiencia y nos preocupa más hacer algo factible que relevante, es crear una situación de aprendizaje desvinculada del currículum, ya con una relación muy marginal con este o que no responda a las cuestiones principales del mismo. Ocurre, a mí me ocurría mucho cuando observaba clases bajo este modelo, que si bien habían buenas ideas, yo me daba cuenta que al momento de confeccionar el proyecto o la evaluación, de repente sentía que finalmente todas las actividades realizadas se estaban desvinculando un poco del objetivo de aprendizaje del currículum en sí, ¿ya? Incluso de los estándares de aprendizaje o de los criterios de evaluación. Por eso es importante que en esta primera etapa, que es clave para poder entender cómo es este ciclo del ABP, entender y dejarle en claro a los profesores de repente cuando usted, si bien no trabaja quizás totalmente este modelo, pero en alguna actividad en el año o en alguna actividad articulada con otra asignatura, importante hacerles entender a los profesores que en ningún minuto debemos crear una situación de aprendizaje que se desvincule del currículum, porque ahí
ya el riesgo en relación a poder lograr en el fondo el aprendizaje o una experiencia significativa para el niño es muy alto. Entonces, siempre apegados al currículum, ¿ya? Y si de repente el objetivo de aprendizaje no me hace el sentido que yo requiero o me cuesta entenderlo para poder crear actividades o este flujo, debo acudir a los criterios de evaluación o a los estándares de aprendizaje. Grant Wiggins y es Joy, por lo que sé, pero escribí Jay, Martín, ellos son autores de un modelo que se llama comprensión por diseño, CDP, ¿ya? CPD, perdón, se le llama así, ¿ya? Estos autores plantean una forma súper interesante de repente de poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se llama planificación retrospectiva. ¿Ya? Esta planificación retrospectiva, primero, se comienza por los resultados y luego se planifica el plan de estudio. ¿Ya? Estos dos autores plantean esto. Proponen en este sentido que una manera de garantizar que nuestro diseño apunta hacia comprensión y apropiación real de los contenidos es responder una serie de preguntas de control. Por ejemplo, ¿a qué metas de aprendizaje relevante apunta este diseño? Este diseño que estamos comenzando a realizar, ¿cierto? Entendiendo que vamos a planificar algo relacionado con el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son las grandes ideas que los estudiantes deben comprender al final del proyecto? ¿Qué preguntas servirán para provocar la indagación, la comprensión y la transferencia de aprendizaje? ¿Qué conocimientos y competencias clave adquirirán los estudiantes como resultado de este diseño? ¿Y qué deberían hacer finalmente los estudiantes como resultado de la adquisición de tal conocimiento y tales competencias? Como les dije, estos autores plantean la comprensión por diseño, y acá ellos plantean primero, vamos a proyectar y vamos a ver esta planificación retrospectiva, entendiendo primero y comenzando por los resultados. ¿A qué metas relevantes quiero llegar? ¿Cierto? No necesariamente yendo primero a planificar algo, sino a entender a qué quiero llegar y después hacer este proceso de buscar el cómo. Es bien bueno, les recomiendo esos autores, ¿ya? Dice, para ello existen dos herramientas especialmente útiles en el diseño de proyectos. Estamos recién en la etapa 1, estamos viendo del ciclo del ABP, la parte 1, estamos en el diseño de proyectos. Son 6 partes, vamos en la primera. Dice, la primera es el Canvas de diseño de proyecto de Conecta 3, ¿ya? Dice, en este Canvas hemos sintetizado las piezas fundamentales de un proyecto de aprendizaje de tal forma que el docente o los docentes, si el proyecto se diseña de manera colaborativa con otros compañeros y compañeras, puedan plantearse la planificación como una actividad fundamentalmente creativa, esa es la clave, más allá de los formalismos de la elaboración de una programación. Canvas, ¿han escuchado el Canvas? ¿Alguien ha escuchado? Yo sé que los de ciencia sí, lo más probable es que han escuchado el modelo Canvas, ¿cierto? Canvas en sí, si uno busca o quiere como saber una traducción, ¿cierto? El Canvas es una palabra de origen inglés, ¿ya? Y en el fondo se utiliza con frecuencia para hacer referencia a documentos que ayudan y guían a un diseño creativo, ¿ya? Esa es como la definición en sí, ¿ya? Así el Canvas plantea 3 columnas de trabajo. Después yo les voy a mostrar un diseño de Canvas, ¿ya? En la columna central se refiere al desafío, el producto final y las tareas que realizaremos, además de la función que vamos a darles al proyecto. En la columna de la izquierda se plantea la relación con el currículum, buscando que se detalle de manera específica las competencias claves, etc. Y en la columna de la derecha, finalmente podemos ver los recursos necesarios, ya sea herramientas TICS, etc. Dice, por último, una vez que hemos finalizado el Canvas para la primera fase de diseño, esta es una primera etapa, nuestra propuesta es crear una línea de tiempo en la cual se detallen de manera clara las distintas fases y tareas del proyecto, prestando especial atención a los momentos de evaluación y feedback, en este caso. Esto es súper importante que lo vean, yo creo que algunos ya lo conocen, pero es el Canvas para el diseño de proyectos, ¿ya? En donde podemos nosotros comprobar y podemos ver cómo se realiza. Vimos que en cada columna hay
cosas claves. Comenzamos por la columna de al medio, ¿cierto? Vemos el producto final, qué queremos conseguir, qué reto queremos resolver, a qué problema queremos dar solución. Vemos las tareas que tenemos que hacer para alcanzar el producto final y vemos la difusión. Tenemos en el lado izquierdo competencias claves que se desarrollan, ya estándares de aprendizaje, con qué estándares de aprendizaje evaluables del currículum podemos relacionar el aprendizaje requerido o el aprendizaje que vamos a tratar. Tenemos los métodos de evaluación, qué herramientas y estrategias innovadoras de evaluación vamos a aplicar. Y en su lado derecho tenemos los recursos, qué personas deben implicarse, ya sea docentes, familias, otros agentes, herramientas TICS, agrupamiento y organización, cómo se va a agrupar el alumnado y cómo vamos a organizar el aula. Este diseño se usa mucho, ¿ya? Se usa mucho a la hora de poder comenzar a hacer el diseño del aprendizaje basado en proyectos. Esto es clave para poder tener como una información general y decir a partir de esto vamos a avanzar o vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a la etapa 2. Dijimos que la primera era el diseño. Vamos a la entrada en el proyecto, ¿ya? Dice, establecer con detalle cuál es la estructura de un proyecto es una tarea arriesgada. Hay tantos proyectos como diseñadores pueden haber y proponer una secuencia demasiado cerrada. Dice, en ese sentido debemos marcar una secuencia abierta que permita que el proyecto fluya, pero que sea flexible. Desde la perspectiva, el primer momento de un proyecto es especialmente decisivo si consideramos que buscamos como primer objetivo implicar al alumnado. Yo hice el diseño de mi proyecto. Yo hice el Canvas, ¿cierto? Hice las 3 columnas. Planifiqué como quiero. En relación a la entrada al proyecto, lo primero que debo hacer yo en relación al logro es implicar al alumnado, ¿ya? Es la etapa más importante, una de las más importantes diría yo, porque es cuando tenemos la posibilidad de convencerles y persuadirles para que se impliquen en el proyecto y entiendan el por qué este proyecto es importante, ¿ya? Y el por qué el proyecto, en el proyecto hablo como proyecto, estamos hablando del logro de objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Por qué es relevante y cómo puede afectarle de manera positiva a su proceso. Esto es importante. Anna Cross, que fue la autora que yo les comenté delante, que ella hablaba del despliegue argumentativo, dice algo súper importante. Dice que el docente en las clases utiliza 2 estrategias discursivas. Las que tienen una orientación fundamentalmente explicativa, que esa suele utilizarse para facilitar la adquisición, elaboración y comprensión de conocimiento, ya esa sería la de orientación explicativa, y las que tienen una orientación fundamentalmente argumentativa, que suelen encaminarse por un lado a actuar sobre los conocimientos y las actitudes de los alumnos, orientado a la interpretación y el significado de lo que se enseña, y por otro lado a generar interés. Entonces, esta autora plantea que en esta primera etapa, que es la entrada en el proyecto, es clave implicar al alumnado y es clave utilizar estrategias discursivas. 2. La primera es la explicativa, que tiene que ver con facilitar en el fondo la adquisición y elaboración de comprensión de conocimiento. Y por otro lado tenemos la argumentativa, que aquí es donde nosotros intentamos encaminar y ayudar al alumnado para generar el interés por el tema o la temática o los objetivos o el objetivo de aprendizaje que intentamos tratar. Entonces, clave reconocer estas estrategias discursivas al momento de explicar mi proyecto y hacer la entrada al proyecto con los estudiantes. Dice, para ello es interesante utilizar algún elemento provocador que despierte su curiosidad, ¿ya? Yo ya intenté persuadirle, intenté motivarle, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que mi objetivo de aprendizaje comience a tener sentido y esta entrada al proyecto sea interesante? Una visita de un profesional al aula, una salida breve a un museo, un video impactante, una petición de otro compañero o compañera que plantea un problema, etc. Son estrategias clave de cómo hacer interesante este elemento provocador para que el alumno pueda un poco desarrollar su curiosidad por el tema. Porque si yo le digo a algunos estudiantes, vamos a hablar de emprendimiento y empleabilidad, ¿ya? Y le digo eso.
y comienzo a tratar de persuadirlo a utilizar el lenguaje argumentativo, ¿cierto? A utilizar las estrategias discursivas, etcétera. Pero si yo llevo a un emprendedor en mi primera clase, y él les cuenta su experiencia de lo que ha sido emprender y lo que ha sido crear empleos, va a ser muy distinto. Entonces, súper interesante provocar en el estudiante la curiosidad para generar, en el fondo, un interés por lo que vamos a hacer, ¿ya? Una estrategia normalmente exitosa, dice, supone vincular el aprendizaje, el proyecto con la vida de los estudiantes, ¿ya? Incidir en sus preocupaciones, sus intereses, sus necesidades, etcétera. De repente hay temáticas que podemos tratar en donde podemos consultar a los estudiantes en el fondo que cómo les gustaría que tratáramos algún tema. Y muchas veces van a salir temas claves que tienen que ver con preocupaciones, intereses y necesidades de ellos. Y podemos readecuarlos para poder tratarlos en un proyecto. ¿Ya? Estamos en la etapa 2, en la entrada al proyecto. Finalmente, una manera siempre efectiva de provocar la implicación es generando proyectos en espiral. El final del proyecto puede apuntar ya que una posible continuación desarrollando una faceta poco explorada o añadiendo nuevas perspectivas y aprovechamos así el éxito de un primer proyecto. Entender que tomar otro proyecto y replicarlo. La tercera etapa, vimos el diseño, vimos la entrada al proyecto, ahora vamos al desafío, que es la tercera etapa, ¿ya? El arranque de un proyecto es un desafío, sin duda que hay que plantearlo de esa forma y es importante declararlo así, ¿ya? En relación a los contenidos del currículo. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿O cómo debemos desafiar a los niños? Que ellos tienen que dar respuesta a este desafío. Principalmente en lo que tiene que ver en implicarse en él y entender que debemos esforzarnos para lograrlo. Ya, el desafío es la clave, dice, que hace que el proyecto sea relevante y significativo para todos los participantes. El desafío puede adoptar al menos 3 formas diferenciadas. Entonces podemos, o sea, diferenciarlo, podemos mostrarlo a los niños de 3 formas. Puede ser una pregunta, puede ser un problema o puede ser un reto, ¿ya? En este sentido, dice John Lerman y John Margendorf, lo expresan con claridad cuando afirman que el corazón de un proyecto es un problema que investigar o una pregunta que explorar o responder, ¿ya? Aquí es importante cuando cuando hice mi diseño, cuando ya ingresé al proyecto y ahora que estoy trabajando en el desafío, es importante recordar que si algo caracteriza el ABP es que no es un entrenamiento, sino un partido completo. Ya acá vamos a hacer como un ejemplo, ya utilizando un símil futbolístico, por ejemplo, el autor David Perkins propone que si queremos hacer que del aprendizaje una experiencia significativa, debemos ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de jugar el partido completo, ¿ya? No darles solo ciertas partes que nosotros consideremos relevantes para que participe. Esto significa, en palabras del propio David Perkins, algún tipo de indagación o actuación en el sentido amplio. Implica resolución de problemas, explicaciones, argumentaciones, búsquedas de evidencia, estrategias de estrés y manipulación. Ser partícipes de todo el proceso. De repente desvinculamos a los estudiantes de ciertas áreas o de ciertas cosas porque creemos que no pueden, aunque les va a costar, o que no han desarrollado esa competencia, esa habilidad aún no la van a lograr, pero intentemos hacerlo partícipe de todo, ¿ya? Dice, es decir, el desafío es el punto de partida para las tareas que dan cuerpo al proyecto y que conducen a la obtención del proyecto final. Si yo sé plantear el desafío, puedo confeccionar bien el cuerpo de mi proyecto y obviamente puedo obtener un producto final y después hacer una evaluación y una difusión. Dice, en ese sentido, con frecuencia, visualizar el desafío y el producto final es útil para diseñar hacia atrás. Diseñar hacia atrás, en retrospectiva, como hablábamos delante, implica preguntarnos qué tenemos que hacer durante el periodo de tiempo determinado si queremos acabar consiguiendo el producto final, ¿ya? Por otro lado, una clave fundamental para el éxito del proyecto y de la experiencia de aprendizaje es acertar con el grado de complejidad y dificultad del desafío y del proyecto. Debemos aterrizar el currículum, debemos, si es necesario, revisar estándares de aprendizaje, criterios de evaluación para que nos quede más claro. Pero debemos claramente, al momento de plantear este desafío, acertar con el grado de complejidad. Si yo tengo un grado de complejidad en el cual voy a exponer a mis estudiantes a
o voy a saber claramente porque los conozco, sé su experiencia, sé que ellos no lo van a lograr, o resulta un poco elevado o muy descendido, ¿ya? Porque también puede ser eso, debemos tener ojo con eso, porque muchas veces ocurren. Una vez me pasó que fui a observar un proyecto de ABP y el proyecto terminaba era una visita al Museo de Colchagua, ¿ya? Todos los estudiantes de segundo medio ellos iban y tenían que visitar, iban con una pauta, tenían que contar su experiencia y después hacer una exposición fotográfica de lo que más le había llamado la atención de esta visita y exponerlos a sus pares de los otros segundos medios o contarles un poco a través de esta fotografía, solo con fotografías, cómo había sido su experiencia en el Museo de Colchagua, en el ramo de Historia y Geografía, y el objetivo de aprendizaje, no me acuerdo, fue hace 4 años más o menos, ¿ya? Pero al momento de yo visitar a los estudiantes y hacer el análisis con el profesor de cómo había resultado esta BP, nos dimos cuenta que el grado de complejidad en relación a lo que nosotros queríamos llegar cuando el alumno expusiera sobre su experiencia en el Museo de Colchagua, había sido demasiado exigente en nuestra pauta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros le propusimos a los estudiantes elegir un tema de todos los que el museo ofrece, y a partir de ese tema contar su experiencia a través de una exposición fotográfica y contarnos obviamente detalles como más afinados en relación a de lo que ellos querían decir. Por ejemplo, la historia de los 33 mineros, ¿ya? Pero nos dimos cuenta que si bien lográbamos en ciertas cosas lo que queríamos, lo que nos habíamos propuesto al inicio, yo era curriculista, nos habíamos propuesto al inicio de este proceso, habíamos dejado mucho del proceso sin observar, ¿ya? Entonces, si bien queríamos que la experiencia fuera significativa y al final lo pudo ser, el grado de complejidad y la pauta, cuando íbamos a evaluar el discurso positivo de los estudiantes y argumentativo, era demasiado elevado y el tiempo había sido escaso. Entonces hay que tener ojo. Si yo voy a evaluar algo, si yo voy a ver la dificultad de mi desafío, tengo que adecuarlo después a mi evaluación y a cómo lo voy a observar. Y ahí nos pasó eso. Quizás debiésemos haber planteado de otra forma la actividad, quizás debiésemos haber planteado, haber hecho practicar más a los chicos el discurso positivo, quizás porque ellos acudieron a bibliografía, leyeron, aparte de la experiencia del museo, y aparte de la confección de la exposición fotográfica, o sea, tenían todo pero quedamos desconformes porque sentimos que el grado de complejidad había sido alto a la hora de evaluarlos en su discurso argumentativo, porque también estaba articulado con el lenguaje, ¿ya? Dice, nuestro conocimiento de los estudiantes y también de las materias del currículum nos permite calibrar qué nivel de desafío es aceptable con una edad, un nivel de desarrollo y unos conocimientos previos determinados. Aunque debemos evitar de igual énfasis poner desafíos demasiado complejos o difíciles, o como desafíos simples o sencillos. Dice, finalmente, en relación al desafío es importante considerar 3 cuestiones trascendentales. Primero, tiene que estar vinculado con el currículum, eso lo habíamos comentado, alineado a los contenidos y los criterios de evaluación, cuando yo planteo mi desafío. Segundo, debe responder a cuestiones relevantes del currículum, ya a grandes preguntas o en el conocimiento profundo que subyace a la enumeración de contenidos en cualquier materia. Un desafío no alineado con el currículum, a que no responda a estas grandes preguntas, convertirá nuestro proyecto en una atractiva actividad, pero no en una auténtica experiencia de aprendizaje. Pasa mucho. Cuando uno observa clases de ABP, yo veo que hay actividades súper atractivas, ¿ya? Pero no necesariamente una actividad atractiva me va a hacer entender que esta experiencia de aprendizaje es poderosa. La comprobación de saberes a la hora de poder observar una clase o entender si el aprendizaje basado en proyecto fue relevante es clave. Y esa comprobación de saberes, uno como jefe de UTP o como inspector general o como curriculista, como evaluador, uno la puede comprobar con los estudiantes, ¿ya? Esa comprobación de saberes debe estar en todas las clases. Esa comprobación de saberes debe existir a la hora de yo plantear un desafío. Entonces, en ese sentido, es importante que
entendamos que el desafío debe tener 3 cosas trascendentales. Tiene que estar vinculado con el currículum, debe responder a cuestiones relevantes del currículum, no alejarse, y por último, no puede ser el postre tras una secuencia de instrucción directa, ¿ya? No puedo decir ya, este es el desafío después de un superanálisis, no, tiene que ser importante, ¿ya? Vamos por la cuarta etapa, son 6, ¿ya? La primera, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Para que no se queden dormidos. El flujo de ¿Quién se trabajo. acuerda de la... Bien, excelente. Flujo de trabajo. La segunda, La entrada en el proyecto. ya, la tercera, Desafío. el desafío. ¿Ya? Y vamos con la cuarta, que después del desafío, yo busco la información y la curación de contenido y la lectura. Dice, localizar, filtrar y procesar la información es una de las áreas de competencia que caracterizan el principio del siglo XX, ¿ya? Ahora, como dice ahí muy bien, la era Google nos reta ofreciéndonos más información de la que somos capaces de manejar. Sabemos que si entramos a Google, tenemos una cantidad de información de cualquier tema que es, pero mucho, demasiado. Entonces ahí es donde tenemos que también ir filtrando nosotros y también enseñarle a los estudiantes qué sitios son confiables, cuáles no, qué es un artículo, qué es una revista, cómo vamos revisando la información. A raíz de la provocación que supone el desafío, yo ya hice el desafío, los aprendices o estudiantes, se les puede llamar, buscan información para responder a la pregunta. Dijimos que el desafío se podía plantear de 3 formas, ¿cierto? A través de una pregunta, de un reto, de una actividad. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, cuando busca la información, entendemos y deben entender los niños que este desafío que yo les planteé tiene la finalidad de poder hacer que ellos investiguen, de que respondan la pregunta o el problema o el reto. ¿Ya? Los estudiantes, dice, han de considerarse la fuente de información, la primera fuente de información, y preguntarse a sí mismos, ¿cuáles son los conocimientos previos que poseen respecto al desafío? Esa es la primera pregunta. Como consejo, cuando trabaje la ABP y comiencen con la búsqueda de información, que es la cuarta etapa y una de las etapas claves, porque ahí logramos todo el tema bibliográfico y logramos hacer muchas veces que ellos lean y trabajen, eh, deben consultar en un inicio a los niños qué saben de, ¿ya? Independiente del tema. ¿Ya? No, de repente no hay que subestimar en el fondo, porque los estudiantes con su experiencia o con lo que leen diariamente en redes sociales, eso es la primera fuente de información, ¿ya? Preguntarle siempre qué saben de antes de comenzar a responder, después del desafío, este proyecto, este reto o esta pregunta. Dice, en este sentido, la utilización de técnicas cooperativas como piensa, emparejate, comparte o la mesa redonda, que la pueden utilizar, junto con rutinas de pensamiento propias del aprendizaje basado en el pensamiento, nos permiten obtener ideas y sentimientos respecto al proyecto, clasificar esas ideas en posición de los estudiantes y ponerlas al servicio de manera activa. ¿Ya? Esto es importante porque podemos utilizar diferentes formas para poder llevar esta información que nosotros podamos recabar para transformarla a algo tangible, ¿cierto? Acá habla de estrategias cooperativas, piensa en pareja, te comparte, mesa redonda, etc. Finalmente, dice, la búsqueda de información debe promover también el contacto con informantes dentro y fuera del recinto escolar. Realizar entrevistas, ya sean cara a cara o a través de recursos tecnológicos, hacer posible entrar en contacto con el conocimiento, etc. Con todas estas fuentes de información se hace necesario un proceso de curación de contenidos, ¿ya? En este sentido, dice, la utilización de destrezas para el trabajo documental o para la curación de contenidos en contextos digitales resultan necesarios. Ya, moverse con soltura en la biblioteca o gestionar fuentes en redes sociales para la suscripción de blog son destrezas propias del siglo XXI. Sabemos que los niños la utilizan, que configuran una parte esencial de la competencia digital y para el tratamiento de la información de cualquier miembro activo. Ahora es clave, como dice acá, que si nosotros sabemos que estamos en una generación que obviamente es digital, casi en su totalidad, utilizar esto como una fortaleza para hacer esta curación de contenido y entender que la suscripción a blogs o cosas que tienen que ver propias con contenido duro son claves para que el alumno pueda integrarse en redes sociales. Dice, además la diversidad de fuentes que hemos comentado anteriormente y la posibilidad de curación de contenido en contextos analógicos y digitales,
Nos recuerda que debemos preparar a nuestros estudiantes para lectura multimodal, transmediática y crítica, ¿ya? No basta solo con prepararlo y decir y enseñarles a buscar un tema en sí, ya hay que prepararlos en todos los contextos. ¿Ya? Entonces acá habla claramente de una lectura multimodal, transmediática y crítica, ¿ya? Los textos multimodales son combinaciones o combinan dos o más sistemas semióticos, por ejemplo, el lingüístico, el visual, audio, gestual, espacial. A eso se refiere con lo multimodal, ¿ya? O textos multimodales, que son los que más usamos. Son los que mezclan o combinan dos sistemas semióticos para que los alumnos puedan aprender. Dice, en el fondo, como decía John Dewey, la educación no es una preparación para la vida, es un proceso de la vida. Vamos con la quinta etapa, que es importante. Dice, la respuesta al desafío y la elaboración de un producto final. Dice, un proyecto es un viaje de aprendizaje desde la enunciación del desafío hasta su resolución y elaboración del producto final. Dice, precisamente este carácter orientado a su fin dota de sentido al proyecto y lo hace comprensible para el estudiante, el cual no se le pide que memorice contenido, para los cuales no es capaz de encontrar justificación por sí mismo. Dice, debemos decir como Cavafis, creo que era un poeta griego, si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencia y en conocimiento. Ítaca era como un lugar que dentro de la poesía se le daba como a cualquier lugar. ¿Ya? Ítaca, si uno lo lleva como a la imaginación, si uno lo quiere llevar a cualquier tema, este poeta griego decía, si vas a emprender el viaje a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencia y en conocimiento. Ítaca usted lo puede llevar a su vida personal, amorosa, familiar, etc. ¿Ya? Dice, sin embargo, con frecuencia observamos que la elaboración del producto final, ya estamos en el producto final, después que hice el desafío, después que buscamos la información, ahora estamos en el producto final, genera dos trampas en las cuales es fácil caer si todavía no estamos familiarizados con el aprendizaje basado en proyectos. Lo primero que no puedes pasar, la primera trampa que vamos a caer, puede ocurrir que el producto final nos distraiga del propio desafío y de los aprendizajes fundamentales que el proyecto propone, alejándonos del centro de interés que provocó el proyecto. Puede ocurrir, como nos pasó quizás a nosotros con esa exposición fotográfica, que quizás el producto final nos distrajo un poco del desafío final, que era que el estudiante investigara un poco más en el museo. ¿Ya? Puede ser. Y por otro lado, la elaboración de un producto final excesivamente complejo, ¿ya? Esto puede provocar que dediquemos más tiempo a cuestiones no relevantes, por ejemplo, de carácter manipulativo y de manejo de recursos, que otras más pertinentes y propias del proyecto. Puede ser el análisis, resolución de problemas, reflexión. ¿Ya? Entonces, ojo con eso cuando elaboramos el producto final. Tenemos que tener en cuenta que el producto no nos puede distraer del desafío, no nos puede alejar del currículum el producto final, y tampoco puede ser, como comentábamos delante, excesivamente complejo. En este sentido, debemos ser conscientes de que el producto final cumple una triple función. Primero, es una fuente importante de motivación. Eso es lo primero. Idealmente, este producto final yo les recomiendo que tiene que ser negociado con los estudiantes, conversado para que igual sea más motivante. Otra función que tiene el producto final, aparte de que es una fuente importante de motivación, nos permite realizar el ejercicio de visualización de qué se requiere para diseñar hacia atrás. ¿Ya? Si queremos proponer desafíos complejos que supongan realmente un esfuerzo y un reto para los estudiantes, un producto final con un bajo nivel de complejidad, como un mural, requiere encontrar la información, ordenarla y exponerla. Por ejemplo, ¿ya? El producto final debe permitir mirar hacia atrás y debe ser un desafío no tan fácil como decíamos delante, pero tampoco tan complejo. Y como tercera función que cumple el producto final, dice, por último, el producto final que con frecuencia se aconseja que sea realmente un objeto tangible y no solo textos analógicos o digitales. Es también una pieza clave en el proceso de difusión de los resultados del proyecto, y un proyecto nunca es una aventura discreta. ¿Ya? Entonces tenemos que tener estas tres cosas súper importantes, que el producto final tiene que ser una fuente importante de motivación y al momento de elegirlo, que debemos hacer
que sean complejos, que requieran un esfuerzo, pero que sean alcanzables, y tercero, que sea algo tangible. Ya no, como producto final, acá dice un mural. Es súper sencillo, el alumno baja la información, la imprime, la pega. No hay una reflexión, no hay un análisis, no hay un debate, no hay una mesa de trabajo, etc. Vamos con la última. Dice la evaluación y la difusión de resultados. Un proyecto no se da por terminado hasta que se ha cumplido con dos requisitos. Para que usted termine su ABP en algún objetivo de aprendizaje de su proyecto, debe existir el paso 6, que es la evaluación y la difusión. ¿Ya? Dice, no nos cansaremos de decir que la evaluación es una parte fundamental del aprendizaje en contextos escolares, siempre que esta sea una evaluación de calidad, dinámica y transformativa. Una evaluación de calidad supone utilizar estrategias de evaluación que permiten tomar datos en los momentos precisos. Por eso es súper importante cómo pensamos la evaluación. Ya establecer conclusiones válidas y después tomar decisiones útiles. En este sentido, dice, el aprendizaje basado en proyecto cobra especial importancia, una máxima que en realidad podríamos extender a cualquier proceso, ya que una evaluación para la cual disponemos una variedad de estrategias y técnicas de recogida de datos, especialmente si esta tiene lugar al final del tiempo del aprendizaje, y por tanto los datos obtenidos no generan ninguna ocasión de mejora o resultados anteriores. Dice, en ese sentido, el concepto de evaluación dinámica encaja perfectamente en la secuencia que estamos escribiendo. La evaluación dinámica que se recomienda, o que igual yo recomiendo mucho, es iterativa. ¿Qué quiere decir que sea iterativa? Toma datos para mejorar la siguiente práctica. ¿Ya? Es interactiva. Conlleva un momento de interacción comunicativa con el evaluador. Proporciona feedback. Tiene que haber esta interacción. Y es una evaluación para el éxito. Es decir, no pretende constatar el fracaso del aprendizaje, sino detectar aquellas cuestiones que suponen una dificultad para garantizar el aprendizaje a partir de más y mejores andamiajes. De repente me ha tocado observar que hay evaluaciones en el ABP que da la intención o da la sensación que el docente lo que quiere es encontrar debilidades o dificultades y no encontrar lo positivo del proyecto cuando hago este feedback con el estudiante o hago esta interacción. Entonces es importante ordenarla de esa forma. ¿Ya? El tema de evaluación lo vamos a ver la otra semana en detalle, ya que qué instrumentos podemos utilizar en el ABP. Finalmente, dice una evaluación que parte de estas premisas puede inspirar a ser transformativa. James Popham propone que una evaluación de calidad ha de promover el cambio en 4 planos. Evaluar para cambiar nuestra práctica docente, evaluar para ayudar mejor a nuestros estudiantes, evaluar para mejorar el clima del aula, que eso es súper relevante, y evaluar para mejorar nuestro proyecto educativo. ¿Ya? Pero aquí acaba el proyecto de ningún modo. Acá no acaba el proyecto. El ABP tiene un punto clave. Todos los resultados y todas las actividades deben ser difundidas. ¿Ya? La difusión del proyecto implica hacer público el proceso. Por eso generalmente se ven proyectos de investigación que después se exponen o que después se reflexionan. ¿Ya? Además, el público ante el cual se presentan los resultados pueden ser otros estudiantes, docentes, familia, pero también debemos contemplar ampliar la audiencia sacando el proyecto del aula. Ya quizá algo público, etc. Pero es importante. ¿Acaba el proyecto cuando hacemos la evaluación? No. La última parte del proyecto es la difusión. ¿Ya? Debemos hacerlo público. Y ahí nosotros tenemos que buscar la estrategia. Con la difusión del proyecto conseguimos varios efectos. Primero, se refuerza la implicación de los estudiantes y su autoestima. Eso es súper importante si lo sabemos llevar. Segundo, la presentación pública del proyecto es un momento de intensa comunicación con la familia. De una u otra forma hay comunicación y esto ayuda positivamente a los estudiantes. Y en tercero, abrir el proyecto a la comunidad lo convierte en un objeto de debate, contribuyendo así a la difusión del conocimiento en nuestro entorno. Cuarto, hacer público el proyecto es también beneficioso para la profesión docente. Transmite una imagen positiva, creativa e ilusionante. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Sé que es mucha información, lo tengo súper claro, ¿ya? Sé que es mucha información.
pero tenemos poco tiempo en general para poder tratarlo. Pero los 6 pasos están claros y todo el material bibliográfico va a ser enviado a los equipos. Entonces, de una u otra forma van a poder tenerlo para poder socializarlo, conversarlo, en algún minuto utilizarlo, y en más de una oportunidad yo sé que les va a servir, ¿ya? Quiero ver si hay algún comentario en relación a esto. Es como mucha información, insisto, pero lo hice lo más resumido posible. Yo sé que hay profes que conocen el ABP y explicarle el ciclo del ABP en 40 minutos es muy difícil, ya requiere de más tiempo. Pero comentarios acerca de esto, que dejo abierta la palabra para ustedes. Aquí. Carolina, ¿sí? Sí, interesante. De hecho, te felicito por la presentación. Para mí algo nuevo, no conocía el modelo Canvas. Así que algo que me interesó y me gustó mucho el formato que presentaste en una diapositiva, del paso a paso, porque permite visualizar el proyecto en una sola imagen. Y eso es súper bueno, me gustó. Es súper ordenado, bien estructurado. Y te agradezco por la presentación porque es bien interesante. Me imagino que va a compartir después la Sí, diapositiva, ¿no? todo el material se va a compartir, incluso el material bibliográfico y los apuntes para Ya, construir el PPT. Así que eso va a estar a su ya. disposición, porque después uno tiene que releerlo cuando lo vuelva a explicar, aunque lo explique muchas veces hay que volver a leerlo porque hay cosas que son propias de cada colegio. Y yo voy a adaptar mi exposición, ahora yo lo hice súper teórico porque estoy frente a gente que sabe de educación, pero claro, si lo explico a un grupo de profesores tengo que ser quizás un poco más didáctico, ya que no es que ellos no sepan de educación, pero no están en el área técnica, no están en un equipo directivo. Ustedes están en sus equipos por cualidades o competencias que los destacan del resto. Entonces, a mis colegas se los tengo que presentar quizás de una manera más interactiva, o si no, se enredan completamente. Ya en la fase 3, cuando estoy hablando del desafío, ya es como que ya se pierden. Entonces, a ustedes se los puedo explicar de esta forma, ¿ya? Y porque también después van a tener material. Gracias, Muchas Carolina. gracias, muy amable. ¿Algún otro comentario? Yo también te quiero felicitar, Sebastián. José? Ya, Una después presentación impecable. Creo que lo que hemos estado realizando durante semanas nos invita a abrazar esta metodología. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, Sebastián. Gracias, José. Directora. Sí, yo quería también felicitarte porque realmente nos queda como súper claro de qué se trata, porque uno tenía como ciertas ideas, pero en realidad ahora nos queda súper claro de lo que se trata y súper bien explicado en realidad. Te felicito también. Y quiero comentar que el otro día tuve una experiencia al respecto porque en la televisión, uno siempre tiene la televisión prendida, entonces de repente escuché estos programas en el canal 13, pero del cable, y ¿Ya? dijeron aprendizaje basado en proyectos. Y yo inmediatamente me acerqué y me puse a escuchar, y es de una escuela de Los Ángeles, una historia que contaron de una escuela de Los Ángeles que tenía muy bajo puntaje, en todo sentido, en mala convivencia, los niños en realidad solo peleaban en la escuela y no aprendían nada. Y hay una empresa que se llama Anglo America, que Lo vi, digamos, apoyó. sí, lo vi ese. Lo vio Sí. y yo estaba fascinada porque yo dije, chuta, ese es como lo que sucede con este tipo de proyectos, de este aprendizaje basado en proyectos. Yo creo que es maravilloso y como tú bien dices, en realidad tenemos que capacitar a los profesores, porque esto necesita una capacitación y también, bueno, también yo pienso en el PEI. De hecho la escuela tiene está instalando un sello antes de que yo llegara respecto de este aprendizaje de esta manera, basado en proyectos. Así que tenemos una gran tarea acá con mi equipo y realmente es algo súper importante. Yo te agradezco, Sebastián, porque en realidad yo he participado en esta red y estoy súper contenta porque en realidad me ha dado harta orientación y me ha ayudado mucho para enfocarse, o sea, para ver dónde está nuestro norte en realidad y dónde está lo que debemos hacer ahora. Así que súper bien y gracias por todo. Muchas veces, como recomendación, resulta complejo abordar esto como un modelo, ¿cierto? Y entender lo que lo vamos a Claro. aplicar todo.
pero la invitación es a vivir la experiencia en algunas asignaturas, en que los jefes de UTP, yo sé que algunos lo han trabajado, otros no quizá, se atrevan a proponerlo en sus equipos, con sus Sí. departamentos, con sus asignaturas, para intentar comenzar a realizarlo. Y es súper clave la capacitación que ustedes le puedan dar a partir de esto. Si necesitan ayuda, me preguntan, ¿ya? Cualquier Ya. cosa que necesiten, no hay problema en asistir a una capacitación, en ayudarlo, en dar otra charla en relación a esto, no hay problema. Pero es importante que si no se va a implementar, la recomendación que yo les hago es para que lo hagan principalmente en educación media. Ya sabemos que en básica es un poquito más complejo, ¿cierto? Tercero y cuarto medio se nos está solicitando mucho esto, pero en básica también se puede. Séptimo y octavo yo lo he visto con logros bastante interesantes. De repente igual lo he visto en un quinto básico, depende mucho del profe, depende mucho Sí, pues. de cómo sean los estudiantes, pero la invitación es poder implementarlo en que sea, por ejemplo, solicitarle al docente que una de las evaluaciones del semestre sea una BP, una de las 3, 4 Claro, evaluaciones, ¿ya? Claro, Obviamente sí, con previa explicación, para que claro que vivan sí. los niños esta experiencia y después no les resulte sí. tan difícil. Y algo que ¿Algún? tú comentaste, igual que yo lo encuentro súper interesante, la evaluación, porque la evaluación tiene que ser iterativa, interactiva y evaluación para el éxito. Y eso me gusta, porque esa es como la idea que uno siempre ha tenido porque siempre uno en las escuelas califica, pero en realidad la evaluación tiene que tener este sentido para Sí. que realmente sea La otra el semana vamos a ver 4 instrumentos de evaluación ya, propios de la ABP, para ya, que después sepan cómo evaluar al final del proceso eso. recomendado. Usted puede evaluar Sí, como desee, pero son más apegados a lo que la ABP solicita. ¿Ya? ok. ¿Algún otro comentario? Los escucho. Yo, Sebastián, Felipe. mira, justo ahí se tocó un tema y sé que van a coincidir con los colegas que están ahí presentes de nuestra escuela. Yo me quedo con la última parte más latente, porque nosotros como institución siempre hemos tenido un poco bajo, se puede determinar, el tema de la evaluación. Ya terminar bien el proceso, en este caso el proyecto, ¿ya? Y en el área de convivencia escolar, que el tema que yo he estado abarcando estos años, me cae muy fuertemente el tema, porque me quedo con tomar los datos, eh, la conclusión y validar esos datos, y después al final las decisiones, ¿ya? Y en relación a eso, tengo muy claro, y con esto que es lo que argumentaste muy claramente, hay que fortalecer esa área, o sea, evaluar, saber los resultados, mejorar y poder lograr el aprendizaje que es el foco de los estudiantes. Es clave entender que el proceso en el ABP, cuando es bien llevado, debe incluso potenciar la mejora de la convivencia dentro del aula. Porque yo estoy promoviendo al estudiante un proceso de socialización de una u otra forma, obligatorio. Tengo que hacerlo reflexionar, tengo que hacerlo que estén en grupo, hago que se organicen, hago que la convivencia de una u otra forma en alguna de sus áreas, que son gigantes, pueda potenciarse. Entonces, muchas veces con el ABP hemos logrado, o se ha logrado, que los grupos de trabajo de los estudiantes y la mejora de la convivencia del curso sea más adecuada. Y después sean cursos organizados. Hay un curso que es el tercero medio que nosotros tenemos, que trabaja bajo esto, mucho bajo este sistema, y la mejora de la convivencia, Felipe, en este curso ha sido pero gigantesca, y mucho tiene que ver con la forma de trabajo que han implementado los profes en sus clases. De una u otra forma, la convivencia se fortalece en los estudiantes, necesito organizarme, necesito juntarme, necesito pelearme, necesito reconciliarme, necesito estar como profesor mediando para que no se maten y digan, no, es que tú no cumpliste, que ya necesito dar oportunidades. Entonces la mejora de la convivencia sí se produce cuando este modelo es monitoreado, observamos, destacamos aquellas cosas y obviamente analizamos para mejorar. Pero es un Exacto, punto sí, súper relevante. exactamente. Sí, 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 súper relevante. gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería contar, bueno, A ver, es súper didáctica la exposición, muy buena, gracias. Yo les conté al principio, cuando recién ustedes nos dijeron que íbamos a trabajar a BP, que nosotros estábamos haciendo
mini proyecto, que no habíamos querido ponerle ABP porque la verdad es que era la primera vez que lo hacíamos y no sabíamos. De hecho, yo dije, ¿sabes? Que era súper necesaria la capacitación para los profesores, porque nosotros lo hicimos de la nada, digamos, de lo que investigamos, de lo que buscamos, y la verdad es que nuestras partes del proyecto son las mismas que tú nos presentaste, solo que con otros nombres nomás, ¿ya? Claro. Nosotros en estos momentos estamos en lo que nosotros denominamos prototipar, que es la elaboración del producto por parte de los niños, ¿ya? Yo creo que lo más difícil es el tema de la búsqueda de la información, porque además nosotros lo hicimos en segundo ciclo, ya de quinto a octavo. Entonces es difícil, sobre todo con los niños, claro, sobre todo con los niños de quinto y sexto, pero son bien entusiastas los chicos, ya, y ellos están ahora haciendo sus productos. Ellos, dada la pandemia, están trabajando fundamentalmente los pequeños de quinto casi individualmente, ya séptimo y octavo sí lograron porque manejan más las redes sociales y se pueden juntar a través del WhatsApp en estas reuniones de grupo, qué sé yo, entonces ha sido más fácil para ellos trabajar en equipo. Pero los chicos, en pandemia, claro, olvídate. en pandemia, horrible. Entonces los chicos no, porque ahí son las mamás las que están ayudando y haciendo, decimos nosotros, pero ya nos da lo mismo el producto, digamos, porque al final no nos interesa, digamos, que sea la mamá mientras esté la familia pendiente del proceso. O sea, si hay una mamá que está ayudando a hacer una implicación de la familia. Claro, eso es maravilloso, sobre todo en nuestra escuela, que es muy poco lo que la familia se involucra, ¿ya? Así es que yo me sentí bastante identificada con todos los pasos que tú fuiste nombrando. No conocía el Canvas, creo que para nosotros hubiese sido bastante más simple. El Canvas, Isabel, si no te enseñaron el Canvas, cometieron un gran error, porque el Canvas nadie nos enseñó nada. Claro, nadie, claro, no lo conocía y va a ser un gran aporte ahora llevarlo a los colegas. Nosotros lo hicimos con un Excel, ahí pusimos todos nuestros datos, nuestros objetivos, las actividades, todo lo tenemos ahí, en un Excel grande. Entonces, maravilloso conocerlo, digamos. Y eso, decirles que se puede. Yo era bien reacia por el tema de la pandemia, pero también la pandemia nos sirvió para tener mucho tiempo para juntarnos con los colegas. Y de hecho ahora yo voy al colegio porque estamos entregando un set de productos. Nuestro proyecto tenía que ver con la alimentación, les conté yo, también que era alimentación saludable a partir de las canastas que los chicos recibieron, que están recibiendo por la JUNAEV. Y ahora les vamos a entregar un set de semillas, de sustrato, de macetero, para que ellos hagan su huerta en el hogar. Entonces, tiene bastante con el tema. Y eso, así que tiene mucho sentido. Ahora sería importante, aparte del producto, claro, que están elaborando. Está implicando todo. Sería importante que esta experiencia final, pero esta entrega tuviese una interacción. 2, 3 preguntas. ¿Cachai? Claro, eso se supone. Que estoy acostumbrado a decir ¿cachai? No, eso lo pensamos hacer cuando ellos expongan su trabajo, porque después viene la etapa de la comunicación, en donde ellos van a exponer sus trabajos a los apoderados, a los compañeros, su experiencia. Y bueno, después lo pensamos, obviamente, socializar. Nosotros ahora, con esto de la pandemia, hicimos un Facebook del colegio, y los trabajos que hacen los niños se suben ahí para mostrarlos a la comunidad. Una forma de difundir. Sí, así que la difusión es el último paso y debe existir. Exacto, nos viene la etapa también después de la difusión, y bueno, a esperar la otra clase, la otra semana, la otra sesión para ver el tema de la evaluación, a ver si no andamos muy lejos. Así que gracias. Gracias. ¿Alguien más para estar finalizando? ¿Yo, Sebastián? Yasmín. Sí, Yasmín. Sí. Como bien mencionaste tú, tal vez esto de trabajar en el ABP es como bastante complejo en proyectarlo tal vez en un primero básico, de llevar a cabo y en todo su sentido cabal de cómo es para un primero básico. Sin embargo, creo que se puede trabajar como de manera como bien incipiente, y dentro de todo lo que más me marcó, se podría decir, era el aspecto 3, el paso 3, donde decía del desafío, que este desafío siempre tenía que tener un aprendizaje significativo, y que para que esto fuera o se llevara a cabo tenía que el estudiante ser partícipe de todo.
Eso la verdad me encantó, porque creo que nuestra dinámica como docentes muchas veces, y por el tema de tiempo, trabajo, cumplir con muchas cosas, como que a veces limitamos los tiempos y limitamos a los niños también, y como que los avanzamos en los procesos muy rápidamente. Entonces eso como que me marcó bastante, la verdad, de ser muy consciente de que para que esto genere este aprendizaje significativo tienen que ser partícipes de todo. Y yo creo que no tan solo en este tema de ABP, de trabajar así con esto, en base a proyectos, sino que en todo, en general yo creo que ser muy conscientes de eso, de que los estudiantes sean partícipes de todo el proceso, de cuando uno genera algo. Eso. Sí, en relación gracias, Yami, en relación a experiencias con niveles menores, lo que más se utiliza o se recomienda, o yo recomiendo, es poder motivar a los niños a que hagan este juego de roles, ¿ya? Vamos a hablar de algún punto en específico, de algún núcleo, y vamos a ser agrónomos, todos hoy día. Y podemos generar ciertas cosas ahí de investigación que hagan, que digan, que se sientan agrónomos, implicarlos de esa forma a los más pequeños. Es súper interesante, Yasmín, para después quizás lograr hacer un pequeño ABP con los chiquititos que requieren investigación, que requiere una ponencia final y una difusión, que eso es súper claro y se pierden los niveles grandes. De prekinder a cuarto básico, mucha difusión de lo que los niños hacen. Después se va perdiendo, si se fijan. Entonces, pero igual se puede, Yasmín, desde otro punto de vista, hacer los partícipes que jueguen el rol como consejo. Sí, no, lo encuentro buenísimo y clave lo que acabas de decir, que se pierde. Y yo creo que no es lo único, la verdad. Entonces yo creo que si como establecimiento estamos totalmente favorecidos asistiendo a estas capacitaciones, que han sido excelentes, entonces yo creo que ya tenemos una mirada totalmente distinta de cómo vamos a trabajar el próximo año. Entonces, si uno de los nortes es trabajar en esto, se trabaja de manera interdisciplinaria, en equipo, colaborativo, entonces se parte desde lo más chiquito para que no se pierda efectivamente en los cursos más grandes. Gracias. Último comentario para finalizar. Haríamos, parece, entonces. ¿Sí? Bueno, compañeros, colegas, gracias por el tiempo, gracias por la disposición. Ánimo, nos queda poquito, o sea, no sé si tampoco a los directivos, ¿cierto? Pero nos queda menos. Así que mucho ánimo para lo que queda. Nos vemos la otra semana. Quizás va a ser la última sesión. Lo que pasa es que no queremos interrumpir después. Sabemos que del 14 comienza el proceso de matrícula. Sabemos que es una locura reunirse en esas semanas, ¿cierto? Las últimas 2-3 semanas. Por eso la idea es finalizar la otra semana, que estaríamos a 3 de diciembre, ¿cierto? Sí. Yo había pensado en hacer una actividad interactiva, pero creo que no la vamos a poder lograr, que era una actividad como para comprobación de saberes de todo lo... Pero la otra semana vamos a tratar de finalizar, para que después, obviamente todos sabemos que del 14 y del 7 en adelante tenemos una cantidad de trabajo enorme y no queremos interrumpir sus tiempos y ser respetuosos en eso también. Ya, y ahí finalizaríamos estas 12 sesiones más o menos que tuvimos de esta red ADECO 2020, en donde la idea era fortalecernos mutuamente. Y así que nos vemos la otra semana, espero estén bien, harto ánimo para estas semanas que vienen, y nos vemos el otro jueves. Así que un abrazo gigantesco a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.